gente interesante en el camino. Ya con unos meses de viaje, hay momentos en que comienzas a conocer gente muy interesante. Tal es el caso de mi amigo Nicolás. Nicolás había viajado en sentido contrario a lo que yo esperaba hacer. Justamente había salido de Argentina y su destino final había sido México. Aunque no lo planeó así desde el inicio, el destino lógico se convirtió en México. Nicolás pudo plasmar en palabras muchas ideas que yo tenía vagando por mi mente. Así que sin más los dejo con esta plática que tuve con él y les quiero compartir. Estoy aquí con mi amigo Nicolás Ravignani. Ok, muy bien. Y el hecho de esta entrevista es que quería compartir con ustedes un personaje que se me hace muy interesante, que viene en contraflujo de lo que yo quiero hacer, llegar al sur. Viene desde Argentina y viene desde un viaje muy largo. Platícanos, ¿por qué hiciste este viaje? ¿Por qué te nació? Y algunas cosas que has hecho en este viaje, Nicolás. Bueno, yo salí de mi país hace 8 años a bordo de una combi Volkswagen, que todavía está conmigo. Y bueno, me tomé algunos años para llegar a México, casi 5 años, cruzando de forma terrestre 11 países. De Sudamérica, de Centroamérica y bueno, y ahora de Norteamérica, que estoy acá en México. Y bueno, salí por distintos motivos. Muy cómoda y muy alegre donde vivía, me gustaba lo que hacía en general. Había algunas actividades que tal vez laborales no eran mis favoritas, pero sí llevaba una vida bastante cómoda, hasta que en un momento como que decidí cumplir como cierto anhelo que tenía desde joven, que era viajar sin tiempo. Yo había tenido la suerte de hacer pequeños viajes a países sudamericanos en mis vacaciones de estudios o de trabajo, y en cierto momento en uno de esos viajes sentí que alguna vez en mi vida quería poder irme y no tener que regresar con un tiempo determinado, ¿no? A diferencia tal vez de otras personas que a veces como que salen de viaje porque no toleran lo que están haciendo o se sienten asfixiados o lo que sea, yo en realidad fue como... Me sentía bien en lo que hacía, obviamente uno siempre hay cosas que quiere modificar y demás, pero como que esto era una apuesta de hacer algo que todavía me gustaba más, ¿no? Era como una aventura más. Y en 2014, digamos, tuve la oportunidad de empezar a viajar y bueno, recorrer por tierra el continente, o parte de él, porque es un continente muy grande. Y bueno, entrar en contacto mucho con comunidades. Yo soy docente de artes y soy artista plástico. Entonces, y también profe de filosofía, entonces también comenzar a tener cierta injerencia en comunidades pequeñas fundamentalmente y tratando un poco de escapar del circuito turístico que se desarrolla en torno a Latinoamérica, ¿no? Buscar un poquito más las partes donde la relación con las otras personas se da de un modo más humano y no tanto comercial como a veces en los espacios turísticos, ¿no? Claro. Platícanos un poco, bueno, saliste de Argentina en tu combi. Cuéntanos un poco cómo fue la experiencia desde Argentina, viajar a este gran continente y por qué, o si tu fin era México. La verdad es como que al salir la idea del proyecto era viajar un poco sin rumbo, pero también sin repetir circuitos, era como ir descubriendo, ¿no? Como abriendo el mapa cada vez más. Y de algún modo eso invitó a ir subiendo hacia el norte. Y algunas de las preguntas más comunes que suceden cuando uno está viajando así sin tiempo o en un vehículo, o bueno, que está viajando en general, es a dónde vas y cuánto tiempo vas a tomarte y ese tipo de cosas, ¿no? En este caso no había tiempo determinado y tampoco había un lugar determinado, pero como la distancia más lejana que se figuraba era México, la respuesta empezó a ser automáticamente hasta México. También porque había como un anhelo de conocer el continente latinoamericano. Por eso nunca se mencionó ni Estados Unidos ni Canadá, porque no eran como lugares que llamaran tanto la atención, ¿no? Entonces, bueno, se empezó a decir México tanto que en un momento el vehículo seguía yendo para arriba y un día aterrizó en México. Okay, muy bien, muy bien. Sí, digo, son amigos, Estados Unidos y Canadá son amigos, ¿no? Nosotros latinoamericanos somos hermanos, ¿no? Es diferente. Exactamente, creo que hay una cierta diferencia de raíz cultural,
¿no? O sea, nosotros somos latinos, en todo sentido, ¿no? De tanto nuestras raíces indígenas como las raíces europeas latinas que tenemos, más allá del mix que es Latinoamérica, porque también bueno, si no... es parte de, ¿no? Sí, es, sí, parte es parte de lo que es ahora Latinoamérica. Exacto. Y también por otro motivo que ese sí es un poco más ideológico, si se quiere, que es que a mí siempre me gustó estar en lugares donde me recibieran bien y donde fuera bienvenido, donde fuera invitado. Y la verdad es que todos estos países que me tocó recorrer, siempre sentí ese espíritu en hermanos y hermanas latinoamericanas. Siempre es abrir la puerta, siempre es ofrecer un plato de comida, siempre es ofrecer compartir un rato, siempre es bienvenido a mi país. Por más situaciones que uno pueda ver a veces pasar donde no te sentís del todo bienvenido y demás, pero como que la generalidad es bienvenido. Y bueno, lamentablemente por la etapa de la historia en la que estamos, estos países que están más al norte del querido México, a los latinoamericanos no nos reciben tan, o sea, no es tan fácil ingresar, como que tiene otros filtros. Entonces, siempre me gustó estar en lugares donde yo pudiera desarrollar mis actividades, pudiera brindar lo que sé, pudiera recibir, y bueno, por eso hasta acá andamos. Excelente, Nicolás. Ahora bien, eres artista, me has hablado un poco de tu obra, pero quisiera que me hablaras, no me has contado todo lo que haces en cuanto a arte, entonces eso se me hace muy interesante, que me platiques más bien de lo que haces. Yo tengo una formación mixta, estudié como dos carreras paralelas, ¿no? Por un lado estudié Derecho, soy abogado y me especialicé más que nada en filosofía del derecho, como el pensamiento, ¿no? O sea, el pensamiento crítico hacia el derecho, y a la par estudié artes, que siempre fueron algo que desde chico me generaron mucha curiosidad, y me traté de formar como ir probando distintas disciplinas artísticas. Empecé con el teatro, luego comencé también música, conecté con la fotografía, y en cierto momento la fotografía y el teatro, a través de la iluminación, del espacio, de la imagen escénica y demás, me llevó a empezar a dibujar y pintar, ¿no? O sea, o retomar, porque en realidad creo que todos, desde que somos muy chicos, empezamos a garabatear cosas, ¿no? Sí. De un modo o de otro, todos tenemos ese gesto de dibujar. Hay distintos talentos, sí, todos tenemos el gesto y no muchos les gusta desarrollarlo, ¿no? Pero hay gente que lo desarrolla más. Sí, claro, sin duda, pero como que en el fondo creo que no hay niño o niña en el mundo que en algún momento no haya tenido un elemento en la mano con el cual hacer un dibujo. Después algunos lo continúan, otros lo abandonan, ¿no? En mi caso, bueno, yo lo abandoné por muchos años hasta que después, en cierto momento, por todos estos caminos que te comentaba, llegué nuevamente al deseo de dibujar y de pintar, y comencé la carrera de artes plásticas en mi país. La carrera no la terminé porque decidí salir de viaje. Entonces, todos esos años de viaje, lo que hice fue, como te comentaba el otro día, recuperar el tiempo para mí, ¿no? Cuando uno tiene una vida urbana, yo vivía en la ciudad de Buenos Aires y tenía un empleo de 8 horas, de lunes a viernes, más otros empleos que tenía más vinculados con la docencia y con las artes, no tenía mucho tiempo a disposición, ¿no? Por más que yo elegía hacer las cosas que hacía, pero no sentía como esa abundancia de tiempo, siempre estaba detrás de alguna actividad o de algún compromiso. Cuando salí de viaje, como renuncié a todos los compromisos que tenía en la ciudad, de repente me hice de mi tiempo, ¿no? Las 24 horas eran para mí y yo podía decidir cómo utilizarlas, ¿no? Cuánto para dormir, cuánto para andar, cuánto para comer, cuánto para cocinar, cuánto para crear. Y esos fueron mis años más fuertes de formación. Entonces ahí comencé a dedicar mucho tiempo a poder pintar, dibujar, estudiar, investigar. Y bueno, me desarrollé fundamentalmente en dibujo, pintura, grabado, en distintas técnicas. Y bueno, continué con la fotografía, especializada más que nada en el área analógica, que es lo que me apasiona, más que lo digital. Me gusta mucho el trabajo con cámaras antiguas, con una imagen como... También creo que tiene que ver con la conexión del tiempo, ¿no? No hay apuro. En la fotografía analógica es como buscar la foto, cazarla, ¿no? Y bueno, fui desarrollando mi oficio y mi profesión a martillazos y a mucho tiempo dedicado a eso y también mucha disciplina, ¿no? También encontrar una actividad que te apasiona tanto que podés dedicarle
igual o más tiempo que a un empleo porque es algo que querés hacer, ¿no? Y eso te forja como artista, como sea lo que uno decide hacer. Me platicabas murales también has hecho, ¿no? Sí, también ahora estoy justamente con un proyecto de un mural bastante grande, el más grande que he pintado, así que estoy muy entusiasmado. Es como... Es un área que me gusta mucho, que tal vez no es la que más he desarrollado porque me gusta el formato medio o grande, pero dentro de lo transportable. Pero igual el muro sí tiene algo, especialmente cuando es en espacio público, que es lo que más me ha gustado hacer, en el cual, bueno, ya el arte deja de ser algo específicamente un objeto suntuario para alguien que lo compra y empieza a ser de acceso público. Entonces, eso me gusta mucho y bueno, de hecho obviamente cuando llegué a México y tuve la oportunidad y sigo, ¿no?, en ese tren de investigar y de visualizar la escuela muralista que hay acá, desde sus comienzos hasta la actualidad, es muy interesante cómo se interviene el espacio público y cómo dialoga eso con la comunidad, ¿no? ¿Alguna anécdota que te haya pasado no digo en México porque quiero tocar ese tema después, ¿no? ¿Alguna anécdota que te haya pasado en Chile, Ecuador, Perú, Colombia? Y anécdotas hay a toneladas. Seguro, alguno que recuerdes ahorita. A ver, una que me llegue... Hay una en particular que creo que acaba de llegar bueno, insisto, no es ni la mejor, ni la peor, ni la más estrafalaria, pero sí es una que me resulta interesante. Y en un momento con la combi tocó estar por una zona de Colombia, junto al Caribe, ¿no?, que es una provincia llamada La Guajira. Y bueno, mi combi es bastante antigua, es de 1983, así que tiene sus batallas. Es una guerrera. Es una guerrera total. Y bueno, era la primera vez en la cual mis ojos iban a ver el Caribe. Yo no había conocido nunca el mar Caribe. Y este era el primer lugar donde se iba a poder, y era como un pobladito perdido que se llama Cabo La Vela, y que para acceder supuestamente, como la combi, eso, es antigua, hay que tratarla como una señora, ¿no? No es digamos, no se la puede poner a jugar un partido intenso. Entonces siempre la pregunta usual era, bueno, ¿cómo está el camino para llegar? ¿No? Entonces cuando decían, bueno, hay camino de terracería, bueno, ¿cuánto es más o menos? ¿Cuánta distancia? ¿En qué estado está? ¿No? Porque ya había pasado previamente de situaciones donde de tanto meterlo en lugares intensos, después, bueno, había que repararlas, había situaciones complejas. Entonces, obviamente, siempre las indicaciones muy imprecisas, ¿no? Como, no, el camino está muy bien, es un poquitito. Y bueno, uno siempre ha aventado lanzarse, y recuerdo que ese camino empezó a ser un camino muy extenso de terracería, donde realmente no estaba nada fácil, había mucha piedra, la combi había que ir muy despacio porque vibraba un montón. Y claro, es un vehículo que cuando vibra lo siente uno también en el cuerpo, ¿no? Y recuerdo que en cierto momento apareció en el medio de calor insoportable, aparte muy cerca de la frontera con Venezuela, muchos contrabandistas de gasolina, digamos, todo un ambiente muy picante, ¿no? Los indígenas locales eran los que vendían la gasolina contrabandeada y era muy económica, pero a la vez en unos tanques todos sucios y una cosa como de película realmente. Y me acuerdo que, bueno, en medio de ese camino, en el medio del desierto, un desierto muy fuerte en el mediodía además, de repente aparece un asfalto, ¿no? Yo digo, increíble, por fin llegamos al asfalto. Y de repente cuando ese asfalto era 200 metros nada más, y de vuelta se volvía a un camino que ya ni siquiera era terracería, sino que eran como caminos de arena, ¿no? Sí. Y recuerdo que después de conducir un rato, sin poblado, sin nada, solamente dunas, un poquito de vegetación y caminos sin ninguna señalización, caí en la cuenta de que estaba perdido, digamos. En el medio de un desierto, con muchísimo calor, la combi sobrecalentándome porque era mediodía, y terminamos llegando a un lugar donde salieron unas indígenas, Wayuu, que es la etnia que vive ahí,
que hablaban muy poco español y que además querían obtener dinero para dar información de cómo llegar a donde había que ir. A lo cual era medio raro, porque a la vez amenazaban de que podía haber salteadores de caminos en el camino, entonces como que sí o sí era necesario contar con sus servicios. Hasta que bueno, en un momento apareció de la nada un carro y lo frené, un carro moderno que deberían tener GPS y todo, porque yo nunca viajé con GPS ni nada. Y le dije, por favor, déjenme ir atrás de ustedes y seguirlos. Ustedes van para tal lado, A sí. la civilización. Por favor, llévenme a este lugar que yo iba. Por favor, o sea, déjenme... no desististe. Quisiste No, todavía llegar. No, es que para atrás no podía volver porque para atrás era la muerte. Y lo único era llegar para adelante. Eso también es siempre una filosofía del viaje. O sea, nunca ir para atrás, tratar de siempre ir para adelante. Y bueno, finalmente, después de unos buenos ratos de sobrecalentadas y todo, al costado de una duna, cuando se pensaba ya que la combi iba a explotar, que uno iba a morir, se abrió el mar Caribe así increíble tras una curva y nada, fue como deslumbrarse. Como ver el cielo. Exactamente. Aparte era un lugar realmente muy, muy increíble, con el color ese particular que tiene el Caribe, que creo que no tiene ningún mar del mundo. Sí. Y bueno, no sé, creo que me gusta la anécdota porque siento que es como un contraste entre un montón de tensión, de estrés, de dificultades y cómo a veces tras todo eso aparece la belleza, ¿no? Nicolás, te iba a decir, eres muy valiente, pero yo creo que lo que me nace decirte, eres todo un Indiana Jones. No. Oye, Nicolás, la mayoría de los que nos ve son mexicanos, o por lo menos eso pienso, ¿no? Entonces, tú sabes que somos muy orgullosos de nuestro país y todo, y quiero que nos cuentes, porque sé que te hemos tratado un poco bien por acá. Quiero que nos cuentes cuál ha sido tu experiencia ahora que llegaste a México. Y bueno y lo malo, también, es abierto. Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia ahora? Porque sé que ya llevas algún tiempo aquí con nosotros, ¿no? Entonces, sí. Cuéntanos eso. Bueno, de hecho, dentro de algunos meses se cumplen 4 años de estar en México, que equivale básicamente a lo que fue todo el resto de mi viaje por Latinoamérica. O sea que se puede decir que México se ha ganado mi corazón. No sé, es extraño, como que yo no sabía nada, no conocía nada de México más que cosas muy estereotipadas, ¿no? Porque también sucede eso, creo, en Latinoamérica, que tenemos una gran desconexión entre el norte de Latinoamérica y el sur, ¿no? Una desconexión de conocimiento, o sea, sí sabemos, de hecho escuchamos, digamos, por ahí la música es como el puente más grande que hemos tenido desde el sur al norte, ¿no? La literatura, hasta el fútbol diría, qué sé yo, como algunos aspectos, pero no es común que en Argentina uno, por ejemplo, no se lea un periódico y tenga noticias de México, salvo cuando son cosas así muy, muy fuertes, ¿no? Pero no es que un periódico cotidianamente va a tener, aunque sea una noticia de México. Y supongo que acá sucede lo mismo. Yo no leo mucho los periódicos realmente, pero estimo que sucede lo mismo. Salvo que pase una cosa muy fuerte en Argentina, tampoco... O que lo busques, ¿no? O que lo busques, claro. Entonces, claro, la información que yo tenía de México era súper difusa. Tenía como ciertos elementos que me llamaban la atención del país, pero no tenía como una preferencia específica por venir acá. Insisto, como te contaba al principio, fue bueno llegar porque era ir hacia adelante y listo, México. Pero bueno, personalmente me aconteció al llegar aquí que como que empecé a sentir, yo he vivido mucho en el sur de México, en Oaxaca, en Chiapas y bueno, también un poco en Quintana Roo, no tanto, más que nada Oaxaca y Chiapas y algunas partes del centro y demás, pero más que nada el sur. Y lo que me sucedió es que descubrí un país muy complejo, muy rico en diversidad, con una historia fascinante, con un bagaje cultural muy profundo, que se expresa en muchísimos aspectos y en lo que a mí respecta y me convoca en las artes, me parece un país de vanguardia dentro de Latinoamérica. Y
sin desmerecer a los otros países que tenemos como vecinos o como hermanos latinoamericanos, sí siento, yo vengo de un país que con toda la neurosis y locura que tiene y todas las cosas que a veces no están buenas, yo quiero mucho mi país, pero no solo por ser de ahí, sino porque creo que es un país que tiene una pujanza cultural muy fuerte y que tiene como un orgullo de poder ser innovador en lo que hace. Y me pasa lo mismo con México, veo lo mismo, como que Argentina, México y Brasil, creo que son 3 países que son de alguna forma como un faro del continente. Insisto, sin desmerecer los otros, porque yo he visto cosas increíbles en los otros países, pero hay como una cuestión actitudinal en donde se busca, más allá de las influencias extranjeras que tenemos y todo, como que hay una identidad nacional diversa, porque México es enorme, lo mismo Argentina, lo mismo Brasil, lo mismo el resto de los países, pero hay como un deseo de hacer, en los artistas fundamentalmente, de tomar lo que hay, de retransformarlo y de renovarlo y de hacerlo nuevo y de mezclarlo y de crear a partir de eso. Y no sentí eso en todos los países. En otros países de Latinoamérica, por factores económicos, sociales, culturales, muchas veces no tienen tan valorizado lo propio, por ende no buscan innovar mucho, sino que tal vez buscan más adoptar cosas de afuera, imitar, ¿no? Y acá no veo tanto eso, que está igual, porque en todos los países está, que es la colonización cultural, claro. Pero sí veo como una cosa, así una fuerza cultural tan profunda que desarrolla cosas muy interesantes. Entonces, por un lado, como artista, me he nutrido muchísimo, y gran parte de lo que hoy día soy como artista y lo que hago tiene que ver con lo que aprendí en México, lo que me brindó México, y lo que yo también devolví, porque es un ida y vuelta, pero sí siento que es un país que me ha formado muchísimo y que me va a seguir formando. Después, bueno, hay una cuestión, ya en un plano, si se quiere, un poquito más superficial, hay una belleza de paisajes y de diversidad de ecosistemas y lugares para recorrer increíbles, es todo un continente en sí mismo, el país, una gastronomía fascinante también. Y después hay como una, no sé, como una dulzura en la gente, insisto, estoy todo generalizando, ¿no? Pero como que hay una actitud general de las personas en México que a mí se me hace muy agradable, realmente, como personas muy hospitalarias, ¿no? Como hay como una hospitalidad que fluye en general, insisto, generalizando, hay gente buena y gente mala en todas partes. Pero como que aquí me gusta mucho el trato con la gente y se me hace muy agradable compartir acá. Me enseña muchas cosas. Ahora, Nicolás, cuéntanos una experiencia aquí de México. Seguramente debes tener alguna que recuerdes, no tiene que ser la más intensa, la que te llegue ahora en la mente. Bueno, hay una de las cosas creo que me enamoró de México y creo que me hizo sentir como de algún modo como en casa, por más que no era tan parecido, pero no sé, como que hubo un lugar, creo que es esto que voy a compartir, me hizo sentir eso, como decir, de acá soy, ¿no? Como dirían aquí en México. ¿Cómo diríamos aquí? Sí, claro. Cuando llegué a Oaxaca capital, después yo entré por Guatemala, México y estuve en Chiapas y fui a Oaxaca, llegué por casualidad en la víspera de la Guelaguetza. Okay. Entonces me tocó vivir la última Guelaguetza antes de la pandemia en Oaxaca, ciudad. Me mudé a vivir a un pueblo que está a unos 15-20 kilómetros que se llama San Agustinetla. Y entre que llegué para la Guelaguetza y me mudé, pongamos en el periodo de 2 meses o mes y medio, me tocó vivir la Guelaguetza junto con la fiesta del pueblo, justo con muertos. Todo eso en un mes y medio. Y fue increíble porque fue ver como un despliegue de música, trajes, mezcal, comida porque, no sé, el municipio de San Agustín para las épocas de la fiesta del pueblo armaba grandes carpas donde uno iba a comer invitado por el municipio, ¿no? Por el pueblo. Exacto, invitado por el pueblo y por el municipio. Qué belleza esta idea de compartir comunalmente, ¿no?
a través de un festejo, este orgullo de mostrar las capacidades de cómo vestirse, de cómo desarrollar un traje, de cómo hacer música, de cómo comer, o sea, como un festejo de la vida. Y a la vez, casualmente con muertos, un festejo de la muerte también, ¿no? Sí. Entonces como que dije, qué integral y qué fuerza que hay acá. Porque en un pueblo pequeño, que a mí me tocaba estar en ese momento, veía tanto empeño y tanto amor, creo que la palabra es amor, tanto amor puesto en algo que es una fiesta, en definitiva, que se pasa, ¿no? Sí. Pero que me evocó también momentos donde lo público y lo comunitario seguía vivo. Y como estamos en un momento donde realmente, creo, mundialmente, cada vez estamos apuntando más hacia lo individual, aislarnos, estar en nuestras casas, enfrente de una pantalla, perder el contacto con el otro. Y digo esto ya antes de la pandemia. Cuando me encontré en un lugar donde pasaba todo eso, dije, escucha, este lugar es increíble y yo acá voy a estar mucho tiempo. Y bueno, acá estoy. Es que llegaste a un buen lugar y en un buen momento, ¿no? Porque ese es el momento en donde, bueno, en su mayoría México, pero Oaxaca tiene ese espíritu de ser tan orgulloso de sus raíces, ¿no? Y llegaste, y luego el Día de Muertos también, ¿no? Que es un recordatorio de que somos mortales y que tenemos que vivir, ¿no? Hay un artista que dice, no recuerdo el nombre ahorita, que dice, un mexicano no nace, se hace. Entonces eso te lo voy a dejar a ti porque tú eres argentino seguramente, ¿no? Este artista dice, no, yo soy mexicana, ¿no? Me hice mexicana. Y muy bien, Nicolás, gracias por compartir estas experiencias. Es muy padre conocer a una persona como tú que ha viajado, que tiene tanto bagaje cultural en sí, ¿no? Y que tiene mucho que dar seguramente. Deseo que sigas el viaje y que oigamos más de ti después en el futuro, Nicolás. Bueno, ¿Sale? muchas gracias. No, gracias a ti, te agradezco. Bueno, mis leonas y leones, gente interesante existe en todos lados y te puedes cruzar con esta gente en cualquier lugar, en cualquier momento. Así que si llegaste hasta acá, dime tú qué piensas de la gente que tiene el gen de viajero. ¿Crees que todos tenemos este gen o solo algunos lo tienen en su ADN? Reciban un gran abrazo donde quiera que estén. Chao, queridos.